El día 20 de agosto de 1890, en la ciudad de Providence, al noreste de Estados Unidos, Howard Phillips Lovecraft nació. Y es que, aunque en ese momento nadie lo sabía, más adelante fundó un género de terror que, incluso en nuestros días, es extremadamente importante, a la par que fascinante. Y es que sí, hoy vamos a hablar del horror cósmico, a veces también llamado horror Lovecraftiano. Pero, ¿cómo es posible que este señor le prestara su nombre a todo un género? ¿En qué se basa y cómo ha evolucionado durante los años? Y, Dios mío, ¿por qué este vídeo es tan largo? Pues bien, todas estas preguntas las responderemos hoy. Empecemos. Del género del horror cósmico original, sobre todo sobresale el llamado mito de Cthulhu, una larga colección de relatos cortos, tanto de Lovecraft como de otros autores después, que crean un universo entero conectado entre sí. Y, obviamente, de este mito, el relato que más destaca es uno de los más fundamentales y canónicos de todo el género, la llamada de Cthulhu. El relato comienza con un párrafo que, como ya veremos, se hace extremadamente importante, ya que resume todo el horror del que hablaremos en este vídeo. Y sí, habéis visto qué guapa está esta puñetera edición, madre mía, que no se note que estudio filología y me fascinan las ediciones de los libros, wow. Bueno, lo que digo, el relato comienza con este párrafo. Nada en el mundo proporciona más alivio, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de mares negros e infinitos, y no estamos hechos para emprender largos viajes. Las ciencias, esforzándose cada una en su propia dirección, nos han causado hasta ahora poco daño, pero algún día el ensamblaje de todos los conocimientos disociados abrirá tan terribles perspectivas de la realidad y de nuestra espantosa situación en ella que o bien enloqueceremos ante tal revelación, o bien huiremos de esa luz mortal y buscaremos la paz y la seguridad en una nueva edad de tinieblas. A continuación de estos pensamientos del narrador, nos explica que todo comenzó con la muerte de su tío abuelo, que era profesor en la Universidad de Brown de idiomas antiguos. Este murió en extrañas circunstancias, ya que cuando volvía de un ferry a su casa, un marinero le empujó y se derrumbó súbitamente. Ningún doctor supo con certeza qué le había matado, así que pensaron que fue el corazón. Ya que no tenía hijos, es por eso que nuestra protagonista acaba con sus posesiones. Y una de ellas es una caja donde estaba un bajorrelieve con un lenguaje que no podía identificar para nada, y sobre él un dibujo de Cthulhu, el cual el protagonista describe como una combinación de la imagen de un pulpo, un dragón y un humano. Junto con el dibujo había diferentes documentos que hablaban de sociedades antiguas mitológicas como la Atlántida, además de cultos prohibidos de todo el mundo, y de entre ellos especialmente sobresalía uno llamado el culto de Cthulhu. Además, había dos pistas por donde continuar la investigación. Uno era un diario de un tal Wilcox y otro el testimonio de un inspector llamado Legras. Respecto a Wilcox, era un hombre que había empezado a soñar cosas raras tras un pequeño terremoto. Había soñado con una figura, una ciudad olvidada y extraña, y un idioma que no entendía, aunque recordaba dos palabras, Cthulhu Fatangn. Por lo extraño que le resultaron sus sueños, es por eso que hizo el sobrerelieve de arcilla que hemos visto antes y acudió al tío abuelo del protagonista para preguntarle qué podía ser, pero no obtuvo respuesta, aunque despertó la curiosidad del profesor, que le propuso hacerle un seguimiento de sus sueños. Durante los siguientes días, el hombre se presentó allí y le contó al profesor sus sueños. Todos eran iguales a los anteriores, figuras extrañas, ciudades irreconocibles olvidadas y una voz monótona diciendo cosas que no entendía, aunque de nuevo se repetían dos palabras, Cthulhu y R'lyeh. De repente, Wilcox empezó a sufrir de fiebres y alucinaciones, en las que se pasaba las noches gritando cosas sobre una criatura de varias millas de alto, que por lo que vio el profesor, se parecía a la que vio en el sobrerelieve. Pero pasados unos días de síntomas cada vez peores, Wilcox de repente se despertó de sus locuras
y no sufrió de ningún otro síntoma después, por lo que el profesor dejó de escribir sobre sus sueños. Sin embargo, el profesor decidió preguntar a otros artistas de la región, y todos dijeron lo mismo. Todos sufrieron visiones similares a las de Wilcox durante el mismo periodo de tiempo, y no solo eso, porque cuando vio los periódicos de otros países, se dio cuenta de que fue un acontecimiento global, con casos de histeria inexplicable y colectiva alrededor de todo el mundo. Ahora tenemos que volver a el inspector que hemos mencionado al principio, Legras. El profesor le conoció 17 años antes de los acontecimientos de los sueños de Wilcox en la convención de arqueología celebrada en San Luis. Legras era un inspector de la policía que había acudido allí para ver si alguno de los expertos podía identificar una estatuilla que había encontrado. La estatuilla era de una figura antropomórfica con cabeza de cefalópodo y su boca llena de tentáculos. Tenía garras enormes en las manos y unas estrechas alas en la espalda. La policía la había encontrado tras detener una ceremonia vudú en los pantanos de Luisiana, una secta que participaba en asesinatos, canibalismo, orgías, todo lo que os podáis imaginar, vamos. Aunque esta siendo una historia de Lovecraft, no tarda en especificar que el peor crimen que cometían era la mezcla de razas. Creo que es hora de mencionar algo importante, y ese es el hecho de que H.P. Lovecraft era un racista de la leche. Muchos de sus relatos están cargaditos de racismo y literalmente su primer trabajo literario publicado fue un poema diciendo que los de ascendencia inglesa de Providence serían expulsados de la ciudad por nacionalidades inferiores como los portugueses y los italianos. Y obviamente que no falten los judíos. Y quizás hayáis visto algún meme, chiste o mención a su gato, y es que sí, como el gato era negro, le puso el nombre de un insulto racial. Es quizás valioso decir que, aunque aparentemente muy inteligente y fascinado con aprender, Lovecraft no tuvo nunca ni estudios formales superiores ni se movió mucho a lo largo de su vida. Es decir, realmente se mantuvo en una burbuja ideológica muy pequeña durante su vida y cuando se mudó a Nueva York y se casó más adelante, sus actitudes racistas se suavizaron y se vio un lento pero seguro movimiento a otro tipo de ideas. Esto obviamente no lo digo para excusar sus pensamientos tan indeseables, sino para dar un matiz en su historia y a la vez avisaros de lo que está por venir si decidís leer nada de él. Porque al fin y al cabo también creo que es importante ser justo y ver las dos caras de la moneda. Porque la mayoría, si conoce todo esto y las actitudes de Lovecraft, solo suele conocer la parte mala. En fin, volviendo a la llamada de Cthulhu, todos los profesores de la convención quedaron pasmados con lo irreconocible de la figura, más aún cuando se dieron cuenta de que el material del que estaba hecho no era ninguno conocido, sino una piedra extraña, oscura y verdosa. Entre toda la confusión, un científico finalmente dice que ha visto algo similar anteriormente, cuando un amigo suyo llamado Webb fue a investigar a Groenlandia y encontró una secta que cantaba cosas ilegibles. Compararon lo que cantaban los de Groenlandia y los del pantano de Luisiana, y una frase era común entre ambos. Esta que no voy ni a intentar pronunciar, la verdad. Legras dice que uno de los de la secta de Luisiana le tradujo la frase a «En su morada de R'lyeh, Cthulhu muerto aguarda soñando». Legras sigue relatando lo que uno de los viejos le contó, diciendo que miles de años antes hubo una civilización perdida que seguía a los primigenios, unos seres del espacio que vinieron a la Tierra, quedaron dormidos en una ciudad que quedó sumergida en el Pacífico llamada R'lyeh, y estos seres despertarían cuando los planetas se alinearan de nuevo. Cuando esos planetas no estaban alineados, como ahora, dormían y aguardaban a que los tuvieran de nuevo, y mientras se comunicaban con telepatía, incluido con los humanos más sensibles a través de sus sueños, ya que necesitaban a sacerdotes que les despertaran llegado el momento. Esta sabiduría prohibida sobre los primigenios, Cthulhu y demás, algunos escribieron en un libro que se llama el Necronomicon. Y ahora también entendemos que de ahí vinieron los sueños de Wilcox que hemos visto antes, y de ahí también el interés desmesurado del profesor al escucharlos.
Pasado un tiempo, el narrador original, es decir, el sobrino nieto del profesor, está visitando a un amigo cuando ve un recorte de periódico con una foto de una figura igual a la de Legrasse. El artículo hablaba de un barco neozelandés que fue atacado por lo que la tripulación pensaba que eran piratas. Varios murieron en el ataque y derrotaron a los atacantes, pero perdieron su barco y tuvieron que tomar el de los piratas. Por eso decidieron volver a tierra y pararon al volver en un islote donde murieron todos menos un marinero llamado Johansen, que es el único que vuelve sano y salvo a Nueva Zelanda, aunque era muy reacio a decir nada al respecto de lo que había pasado y por qué había muerto todo el mundo. Nuestro narrador se da cuenta que esos acontecimientos pasaron justo el mismo día que el terremoto y el comienzo de los sueños de Wilcox y la histeria colectiva de las pesadillas. Por eso no pudo resistir y se embarcó en una investigación, primero yendo a Nueva Zelanda y Australia, donde no encontró nada, y después yéndose a Oslo en busca del mismo Johansen, que había vuelto a su país natal después del accidente. Resulta que murió poco después de llegar, habiendo muerto también en extrañas circunstancias. Pero dejó atrás un diario de sus viajes, y en él los secretos de lo que había visto. La isla donde se pararon los marineros no era una isla, sino una parte de lo más alto de la ciudad, de R'lyeh, un monolito de roca ciclópea enorme que se había levantado del océano cerca del punto Nemo. Los marineros, que recordemos eran más en ese momento además de Johansen, encontraron una puerta enorme que empezó a abrirse de repente, y dentro vieron a la criatura, a Cthulhu. Johansen dice que al menos un par murieron en ese mismo instante, de miedo, y que la mayoría cayeron en la locura y el delirio solo por haberlo visto. Cthulhu se despertó y empezó a seguir al barco, pero el noruego consiguió pararlo lo suficiente para escapar, y cayó en delirios hasta que casi volvió a tierra. Tras estos acontecimientos, otro barco fue a investigar la zona, y no encontró nada, así que la ciudad de R'lyeh volvió a las profundidades del mar, y Cthulhu a la hibernación. El relato termina con el narrador diciendo que conoce demasiado, y tal y como murió Johansen y su tío abuelo, así morirá él, ya que sabe que la secta de Cthulhu ahora le está buscando. Y es así que termina el relato más mítico del horror cósmico, y lo que hoy en día se sigue considerando como los cimientos de todo lo que es. Obviamente lo que vemos es un terror creado por una criatura que escapa a la comprensión humana durmiendo en las profundidades oceánicas, y que puede hacer enloquecer a básicamente quien quiera. Al menos en lo que a terror lovecraftiano se refiere, estos son los dos elementos que más se repiten: una criatura alienígena y tan poderosa que es inconcebible, y cómo juega con las personas de forma psicológica, haciéndolas enloquecer al conocer su existencia, su apariencia, etc. El relato ha influenciado a muchísimos otros trabajos, como os podréis imaginar, e incluso ha sido adaptado a muchos tipos de medios. Sin ir más lejos, estuve un tiempo jugando en mis directos a un juego que era una adaptación de esta historia, aunque es como que el jugador se pone más en la piel del detective Legrasse, que tiene que descubrir qué es todo esto de la secta, qué están haciendo y a qué están rezando. El juego se llama Call of Cthulhu y fue creado por un estudio francés y estrenado en 2018. No está mal, supongo, no es el juego más entretenido que he jugado en mi vida, la verdad. Es más bien como un walking simulator, pero con mucho diálogo, pero se ve que los creadores realmente son grandes fans del trabajo de Lovecraft. Y es que, como veis, la influencia de este escritor y el género que cimentó es bastante grande en nuestros días, con muchas obras trabajándolo en todo tipo de formas. Una gran muestra de esto es Annihilation, Aniquilación en español. Es una novela escrita por Jeff Vandermeer en 2014 que luego se adoptó a una película en 2018. Muchos han dibujado paralelos entre esta novela y el relato muy conocido de Lovecraft llamado El color que cayó del cielo, por lo que creo que es justo comparar las dos cosas. He decidido hacerlo sobre todo con la película de Annihilation y no el libro, porque me parece más interesante, sinceramente. El libro es un tanto distinto y es más intimista e introspectivo que la película. No diría que haya uno que fuera mejor que el otro, ambos utilizan sus diferentes medios en una forma que funcione mejor para ellos, pero sí que me parece que la película mete algún matiz muy interesante, además de que aporta visuales que poneros aquí en el vídeo, así que eso. Ambas historias se centran en lo mismo, un meteorito de origen desconocido que cae del espacio y empieza como a corromper una zona a su alrededor.
en El color que cayó del cielo, es como que empieza a chupar la vida de todo a su alrededor, haciendo que todo se quede gris y seco, incluyendo las personas, que también caían en la locura antes de convertirse básicamente en polvo. Los estudios que se hicieron del meteorito no demostraron nada, y es que estaba formado de un metal que no se conocía y que tenía una coloración que nunca se había visto antes, un color nuevo. El relato de Lovecraft termina básicamente con el meteorito o una criatura que se escondía dentro echando a volar y volviendo al espacio, dejando la duda de ¿por qué? Una duda que obviamente no se puede ni se debería de intentar responder. Termina con esta cita. Solo Dios sabe lo que es. En términos de materia, me imagino que las cosas descritas por Amy, un personaje, se llamarían gas, pero ese gas obedecía a unas leyes que no eran de este mundo. No era el fruto de los mundos y soles que relucen en los telescopios y placas fotográficas de nuestros observatorios. No era el aliento de los cielos, cuyos movimientos y dimensiones conocen nuestros astrónomos. Solo era un color procedente del espacio, un temible mensajero de deformes reinos infinitos, más allá de toda la naturaleza que conocemos. De reinos cuya mera existencia aturde el cerebro y nos entumece con los negros abismos extracósmicos que revela ante nuestros desorbitados ojos. Como veis, la historia de Lovecraft se centra mucho más en el monstruo y tiene la perspectiva de un tercero y por lo tanto tiende a ser mucho más objetiva. Mientras, en Annihilation, se centra más en los personajes y el entorno que el meteorito crea, además de estar escrito en primera persona y por lo tanto tiene un narrador que no es totalmente fiable. Annihilation describe la zona alrededor del meteorito como un área que hace que la luz, el magnetismo e incluso el tiempo cambien y se refraccionen. Hay como una especie de niebla o algo raro que oculta todo este área y lo llaman shimmer. Todo lo que hay en este área se hace alusión varias veces que es como un cáncer y que se está expandiendo. La historia se reduce a que nuestra protagonista, una oncóloga que perdió a su marido cuando estaba sirviendo en el ejército, investigando ese mismo área, se introduce en el shimmer para encontrar su origen y, de forma más personal, a su marido o al menos saber dónde acabó. El shimmer modifica a todos los seres vivos que toca de formas muy bizarras. Vemos a plantas con la forma de humanos, un hombre con los intestinos moviéndose como si fueran serpientes, y un oso que puede replicar e imitar las voces de aquellos que mata. Es decir, es como que combina diferentes seres vivos, pero también crea copias de algunos que parecen como muertas. Como he dicho en Annihilation, los personajes tienen mucho más protagonismo, y es que el tema de la autodestrucción está presente en todos ellos. Tenemos a una que se corta para sentirse viva, otra que tiene cáncer y se ha rendido en su lucha esperando su final inevitable, otra con drogadicciones serias, e incluso la protagonista se autodestruye al tener una aventura sexual con un compañero de trabajo que detesta, mientras su marido se pasaba tiempo fuera en el ejército. En general es una fumada lo que vemos en esta película, la verdad. Es como que lentamente se da a entender que el organismo que sea ese meteorito no es malo, sino que simplemente está haciendo evolucionar a todo. Al final, básicamente todas menos la protagonista mueren o se pierden por allí, y ella sola llega finalmente al faro donde el meteorito cayó, conociendo al ser este que empieza a copiarla, tal y como habíamos visto las copias muertas esas de otros animales. También descubre que su marido se murió suicidándose sujetando una granada delante de una cámara. La protagonista se da cuenta de que, ya que el ser este la está copiando, al final es como que le enseña y engaña para que sujete una granada también, y es así que el ser parece morir y el shimmer se disipa. Es decir, la protagonista utiliza la autodestrucción humana para vencer al alien. Y al menos en mi opinión, eso también da un poco la vuelta a lo que habíamos visto antes de que el cáncer era malo. Es como que finalmente la oncóloga acepta la autodestrucción del humano, no como algo malo, sino algo neutral. Cuando vuelve a la base, está el marido vivo, a pesar de que se había suicidado, y es que es una copia creada por el alien. También se deja un guiño que a lo mejor la protagonista también está influenciada por el alien, o directamente es una copia también. Siento mucho si este resumen ha sido muy confuso, la película también lo es, os puedo asegurar. Personalmente diría que Annihilation se centra más en acción, mientras que el relato original se limita al horror. El color que cayó del cielo es, así como dato, mi relato favorito de Lovecraft, porque no solo sirve como una historia de terror maravillosa, de forma independiente, sino que siempre deja esa pregunta que también Annihilation crea. ¿Por qué?
Obviamente no hay respuesta a esa pregunta, y si la hay está fuera de nuestra comprensión humana. Como veis, Annihilation casi se puede considerar como un remake de El color que cayó del cielo, y la película es lo más cercano que seguramente tendremos nunca a una adaptación del relato original de Lovecraft. Y creo que hace un grandísimo trabajo, la verdad, porque consigue que incluso en visuales realmente todo se sienta incomprensible a una escala no de ¡ay, que no me he enterado porque estaba distraído!, sino de da igual lo que pase, no voy a entender qué está pasando ni por qué. Y eso es por lo que me está dando tanto miedo. Eso es, al fin y al cabo, lo que se supone que el terror cósmico está intentando. Algo que quiero resaltar con estos ejemplos de Annihilation y el juego de la llamada de Cthulhu es que son muy modernos. Y es que con ellos os he querido mostrar lo influencial que fue el movimiento que creó Lovecraft. Pero realmente no ha sido hasta hace muy poco que el terror cósmico se ha convertido en un movimiento conocido y alabado. Veréis, durante su vida, Lovecraft escribió para las llamadas revistas pulp, que se consideraban para las masas y nada prestigiosas. Nunca consiguió fama ni dinero por sus relatos en vida, sino que su reconocimiento vino muchos más años después, cuando se le rescató de entre las sombras. Esto de que ignoremos autores que luego se convierten en iconos literarios, aunque parezca algo extraño, os puedo asegurar que es bastante común, y os lo puedo decir como filólogo que soy. De todas formas, es un tanto triste pensar en que Lovecraft no vio florecer al género que creó, y no ha sido hasta finales del siglo XX, y sobre todo en este siglo XXI, que el terror cósmico ha tanto fascinado como cautivado a muchos creadores de todo tipo. De las obras que se suelen señalar como una de las que primero llevó a este género a la fama es The Thing, La Cosa. La primera versión de la película fue estrenada en 1951, pero en 1982 hubo un remake de la leyenda del cine del terror, John Carpenter. Este es uno de los pocos casos en los que la gente trata al remake como la versión superior al original. La película comienza tal y como empieza tanto Annihilation como El color que cayó del cielo, es decir, con una cosa cayendo a la Tierra. La película se centra en un grupo de científicos estadounidenses que están de misión en la Antártida. Escenario que además, por cierto, está inspirado por otro de los relatos cortos más famosos de Lovecraft llamado En las montañas de la locura. Las primeras imágenes que vemos es de unos siguiendo con un helicóptero y un rifle a un perro a través de la nieve. Algo muy raro, obviamente. El perro corre hasta la base de los científicos y los que le seguían se mueren porque, obvio, no puedes esperar que los estadounidenses pregunten antes de dispararte. Como comprenderéis, en la Antártida no hay mucha gente, y es por eso que rápidamente se dan cuenta de que los que estaban siguiendo al perro debían de ser de una base cercana sueca que se encuentra a unos kilómetros de distancia. Intentan contactarla, pero solo hay silencio. Deciden visitarla y la descubren destrozadas, con todos los habitantes muertos y unos horrores corporales indescriptibles. Así como paréntesis, la verdad que esta película seguramente sea de las mejores en lo que a horror corporal se refiere, aunque obvio no puedo enseñar mucho en YouTube. Pero vamos, que es una maravilla, sobre todo considerando que son todos efectos prácticos. En fin, resulta que también los suecos habían descubierto la nave espacial que vimos caer a la Tierra al principio. Y con eso vuelven a su base con diferentes pruebas y muestras que analizar. Si sois avispados, a lo mejor ya os habéis dado cuenta de a dónde va esto. Y es que el alien que vimos caer a la Tierra y el perro son la misma cosa. Básicamente, este alien se puede transformar en copias perfectas de lo que ataca. Así que esto se convierte en el primer puñetero Among Us de la historia. Nadie sabe quién es una copia y quién no. Es entonces que la película cambia a un festival de la paranoia y la confianza desaparece tanto para los personajes como para el espectador. Matan a algunos que eran copias, a un par que eran humanos y al final solo quedan dos. El final es realmente muy ambiguo. Si la cosa, el alien, es capaz de escapar de la Antártida, fácilmente podría acabar con la especie humana, pero nunca se deja claro realmente si alguno de los humanos que quedan está infectado o no, incluido incluso el mismo protagonista. Ahora, a pesar de que The Thing sea seguramente una de mis películas favoritas de terror de todos los tiempos, y tiene unas muestras de terror corporal casi inmejorables, no creo que sea terror cósmico propiamente dicho. El asunto es que la gente ve que el monstruo es un alien, y eso ya les hace señalarlo y decir terror cósmico. Pero el terror cósmico apela a un miedo del ser humano al que esta película no apela. Me refiero a la ansiedad creada por la insignificancia.
Cuando Lovecraft hablaba de dioses que nos podían destruir sin pestañear, a los que solo ver nos hacía caer en la locura, no solo creaba un monstruo temible del espacio exterior, sino que nos hacía cuestionar nuestro propio papel y rol en el universo enteramente. Y aunque sí supongo que se puede argumentar que esta película puede hacer preguntarse al espectador si hay más razas alienígenas o si estamos condenados o bla bla bla, no creo que la película haga un amago real de intentar empequeñecernos como Lovecraft hacía en sus relatos. No activa ese miedo a ser inconsecuente, de lo que digo, la insignificancia en la enormidad que es el universo. The Thing da explicaciones concretas y detalladas de cómo el alien actúa y ataca, y no es indestructible ni mucho menos. Y sí, se puede decir que Annihilation da algún parámetro de cómo actúa su alien, pero ni de cerca es tan concreto, sino que siempre parece estar un poco por fuera de nuestro raciocinio. Ya ni hablemos del color que cayó del cielo, que ni intenta explicar absolutamente nada, porque como ya he dicho varias veces, lo ve como algo inútil, ya que no seríamos capaces de entenderlo. Además de hacer hincapié en esa última cita que he leído, de que es parte de algo incluso mucho más grande. Todo esto es totalmente personal y entendería por qué la gente puede llamar a esta película terror cósmico, pero en mi opinión hacerlo sería simplificar muchísimo la profundidad que este género confiere. Por su nombre, es fácil pensar que el terror cósmico simplemente utiliza un alien como su antagonista o monstruo y ya está. Pero, sinceramente, me parecería bastante inútil clasificar géneros de terror en base al origen del monstruo y no cómo la narrativa lo trata o a qué miedo apela. Para entender mejor esto también, es importante recalcar que Lovecraft estuvo muy influenciado por los escritores góticos. Es decir, escritores como Edgar Allan Poe o la creadora de Frankenstein, Mary Shelley. Es más, Lovecraft escribió muchas historias que se asemejan al terror gótico y yo tengo una colección de ellas, pero estos relatos cortos se suelen ignorar o agrupar incorrectamente con los del terror cósmico. ¿Por qué? Pues bien, aquí es que nos enfrentamos al primer problema de este género que ya habréis visto, y es que es muy difícil de marcar sus límites claramente. En el terror gótico normalmente el monstruo o antagonista es sobrenatural y apela a los terrores reales del lector. Por ejemplo, uno de los relatos más conocidos de este movimiento es el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en el que el doble maligno, Mr. Hyde, toma el control del bueno e inocente Dr. Jekyll y lo lleva a matar a alguien sin que pueda pararlo. Es sobrenatural en general, aunque se menciona una pseudociencia que en realidad no explica nada, y apela al hecho de que todos tenemos un lado oscuro dentro de nosotros, y ¿qué pasaría si tomara el control y no pudiéramos volver a nuestro estado normal? Es decir, que el terror gótico combina a un monstruo inexplicable y un terror razonable. El horror cósmico realmente solo se diferencia por matices, ya que también crea una amenaza inexplicable, pero en este caso va más allá, y no solo dice que es inexplicable en ese momento, como puede ser la cosa de The Thing o el alien de Alien, sino que es directamente imposible de razonar, que nuestras mentes humanas no lo podrían hacer en ningún momento. Estos monstruos también apelan a terrores reales del ser humano, pero en este caso siempre se repite uno, el terror a la insignificancia. De verdad que es complicado analizar el terror de Lovecraft sin tener en cuenta su influencia por escritores góticos. Lovecraft era muy enfermizo y su padre perdió el juicio cuando era un niño y fue internado en un manicomio, por lo que fue su abuela quien lo crió en su gran mayoría. Fue ella quien le introdujo a la literatura, y como digo, el pequeño Lovecraft tomó especial interés en escritores como uno de mis favoritos también, Edgar Allan Poe. Es más, a pesar de que la mayoría mencionan a Lovecraft como el creador del horror cósmico, hay una minoría que dice que el auténtico fundador fue Edgar Allan Poe, con su historia corta de MS Found in a Bottle, es decir, manuscrito hallado en una botella, escrito en 1833, casi 100 años antes de que Lovecraft comenzara su carrera como escritor. Pero ¿es esta historia realmente la primera del terror cósmico? Bueno, ¿por qué no lo vemos nosotros mismos? A ver, página 283. 5 minutes later. Pero ¿eso es todo? Pero la gente es tonta, pero vamos a ver, ¿cómo se pueden pensar que esto es terror cósmico? Vale, a lo mejor estoy exagerando un poco.
El relato cuenta la historia de un marinero quien abandonó el puerto de Batavia en un barco. Al principio todo iba bien, pero las cosas tomaron un muy mal rumbo cuando una terrible tormenta les golpeó. Las olas empujaron a toda la tripulación a las aguas, menos al protagonista, quien se queda ahora solo en el barco a la deriva. De repente, un gigantesco barco enorme aparece de la nada, y el narrador se monta en él sin muchas otras opciones. El barco parece arcaico, tiene una arquitectura náutica que recuerda a los antiguos buques mercantes del siglo XVII. Los mástiles, las velas, el casco, todo parece salido de un pasado remoto. Pero no solo es cosa del estilo. La madera está carcomida, húmeda, como si llevara siglos siendo azotada por las olas. Hay musgo y salitre en las superficies, los metales están opacados por la corrosión, y el ambiente general es frío, sombrío, lúgubre. Es un barco anciano, no solo en años, sino en su misma esencia. Mientras, el barco tiene una tripulación, la cual está formada de hombres profundamente avejentados, casi descompuestos por el paso del tiempo. Más desconcertante aún es su conducta, mecánica y silenciosa. No hablan, no reaccionan ante la presencia del narrador, a pesar de que los observa de cerca y les habla. Y parecen estar completamente absorbidos por sus tareas que ejecutan sin variación, como si estuvieran atrapados en un mecánico ritual, casi como robots. El narrador ve con horror cómo el barco parece dirigirse hacia el sur, hacia la misma Antártida. Atrapado y desesperado, lo único que puede hacer es escribir su historia, meterla en una botella y arrojarla al mar. Es ese manuscrito el que supuestamente hemos hallado y leído. Entonces, sí, el relato de Poe tiene algunas cosas que son totalmente del terror cósmico. Principalmente diría que es esa fuerza indescriptible que parece casi como estar arrastrando al barco hacia el final del mundo, la Antártida. El barco es como que opera bajo un raciocinio que escapa al humano, que no se puede comprender. Pero es aquí donde terminan las semejanzas y empiezan las diferencias. La historia no apela a la insignificancia humana en un inmenso universo, no apela a la inquietud de la irrelevancia. En el cuento de Poe, el horror es mucho más inmediato, físico, gótico, vamos. No está elaborado en un plano abstracto o metafísico. Y como ya he explicado, esto es parte de lo que para mí hace al terror cósmico el terror cósmico. Por eso no lo considero como tal. Quizás sería más preciso decir que anticipa algunos ciertos elementos del horror cósmico, pero no los desarrolla del todo como Lovecraft haría después. Poe abre la puerta a ese tipo de sensación, la de enfrentarse a un fenómeno inmenso y totalmente incomprensible, pero el narrador no lo interpreta como una confrontación con lo cósmico en el sentido filosófico del término, sino más como una situación extraordinaria y alucinante que desafía su lógica, y ya está. Por lo tanto, esto para mí es un cuento gótico normal, salvo que en lugar de tener un fantasma humano, lo tienes de un barco. Tal vez incluso se podría decir que es una versión modificada de la leyenda del holandés errante, un barco fantasma condenado a vagar eternamente por los océanos, pero nada más que eso. ¿Pensaría que estás loco por creer que el relato de Poe es el primero del terror cósmico? No. Claro que no, pero como digo, a mí me parece que el horror cósmico es uno casi filosófico, que trasciende lo inmediato y horroriza al cuestionar el todo, nuestra existencia y conocimiento. Para llevar esto a cabo, como hemos visto, Lovecraft lo representaba a través de estos seres físicos que son incomprensibles y superiores al humano como especie en todos los aspectos, tan grandes que nos son insondables. Si os fijáis, en realidad se les puede considerar casi como dioses. Cirosi del futuro, Cirosi del día siguiente, Dios mío. Como siempre, tengo que dar especial gracias a los miembros de mi canal que me permiten ganar dinero del trabajo que hago aquí en YouTube sin tener que coger ningún puñetero patrocinador. ¿Por qué no quiero tener ningún patrocinador en este canal? Pues bien, ya lo sabréis si habéis consumido un mínimo de YouTube, pero los patrocinadores muchas veces te dicen que tienes que poner anuncios de varios minutos de largos, cosa que a mí me parece completamente disruptiva. Además de que tristemente los patrocinadores de YouTube tienen una larga historia de ser simplemente malos, o son productos nefastos o son directamente estafas. Así que es por eso que le tengo que agradecer tantos a los miembros que me hacen posible no tener ningún patrocinador en este canal, y así evitar posibles disgustos. Y si tú también quieres convertirte en miembro y tener acceso anticipado a los vídeos, le puedes dar al botón de unirme allá abajo al lado del de suscribirte. Eso es todo, vuelta al vídeo. A ver, ¿por dónde nos habíamos quedado?
Vale, como hemos visto, hay una muy fina línea entre el terror gótico y el terror cósmico, pero ahora quiero centrarme en otra fina línea, y esa es con el terror religioso. Aquel que se centra en deidades o entidades religiosas como el diablo o demonios. Pensad en El Exorcista o, si queréis un ejemplo más contemporáneo, la serie de terror analógico del catálogo de Mandela. Para ello vamos a hablar de literalmente mi corto de terror favorito de todo YouTube, el cual es El Retrato de Dios, creado por Dylan Clark y publicado en 2022. El corto comienza con esta cita de la Biblia, que dice: «Nadie podrá verme y vivirá». Éxodo 33:20. Esta chica está practicando para una presentación sobre un cuadro llamado El Retrato de Dios y cronometrándose para saber cuánto tarda. Por lo que vemos, es religiosa por el crucifijo que cuelga de su cuello. Pero bueno, ¿qué es ese retrato de Dios? Pues es esto. Simple oscuridad, todo negro. El asunto es que, aunque la mayoría dicen solo ver negro, hay varios que dicen ver algo entre la oscuridad, algo que además parece ser lo mismo para todos aquellos que lo ven. Lo describen como una especie de hombre viejo y muy delgado, con una gigante sonrisa y unos ojos brillantes. La chica termina su presentación y resetea su cronómetro, volviendo a la primera diapositiva. Pero esta vez, cuando pasa a la segunda para mostrar el cuadro, se queda mirándolo detenidamente, mientras agarra su crucifijo. Y mirando, poco a poco se empieza a ver algo. Al principio parece alegrarse de que ella también pueda verlo, pero cuando la figura se hace más clara, se levanta y quita la pantalla del proyector. Mucha gente piensa que es para intentar quitar a la figura, pero no tiene mucho sentido porque así no es como funcionan los proyectores. Por lo que yo creo que ella piensa que son reflejos extraños o manchas en la pantalla y se está cerciorando de que no lo son. Sea como sea, la figura de repente se mueve para mirar directamente a la chica, y ella se asusta y sale de la habitación. Aunque cuando lo hace, está en un espacio totalmente oscuro. Y tal y como ocurre en el cuadro, de la oscuridad empieza a surgir la figura de nuevo, que se acerca lentamente a la chica. Ella sujeta con toda su fuerza el crucifijo y reza, pero eso no hace nada para pararlo. La figura hace que la chica le mire a la cara y cuando lo hace, abre su boca hasta un punto imposible y en su interior una pequeña luz, que cuando la chica lo ve se queda hipnotizada, mirándola muy fijamente. Finalmente cortamos de nuevo a la sala del proyector, la chica con los ojos rojos y secos, sujetando el crucifijo tan fuerte que le sangra la mano, y vemos por el cronómetro de su móvil que ha estado mirando al cuadro del Retrato de Dios sin pestañear siquiera durante más de 3 horas. Por cierto, no sé si os habéis fijado, pero antes incluso de que lo viéramos claramente, ya estaba detrás de la chica. Lo que me encanta de este corto es que es tan ambiguo que dependiendo de cómo lo interpretes puede cambiar su género completamente. El mismo título nos introduce una muestra de algo religioso, pero ¿acaso lo que vemos es Dios? Quizás lo es, pero no es un Dios como las religiones abrahámicas han pensado que sería. Quizás es algo como ver a uno de los dioses de Lovecraft, y lo que observamos en el corto es un momento de clarividencia de que Dios quizás no es tal y como nos lo habíamos imaginado. Por no saber, no sabemos siquiera si la criatura que vemos es malévola o no. Por eso este corto borra esa línea entre un terror lovecraftiano y cósmico y un terror religioso. Pero claro, también se puede interpretar como que quizás es simplemente un cuadro maldito que hace enloquecer a personas que lo ven. A lo mejor es solo como un espíritu, un SCP o algo por el estilo. Y si ese fuera el caso, entonces sería ridículo llamarlo terror lovecraftiano y sería un terror sobrenatural normal o incluso psicológico. Mi interpretación es esa, que esto es Dios o un Dios, pero que no es nada como nos lo habíamos imaginado. Y por lo tanto, para mí, esto es algo entre el género del terror religioso y cósmico, aunque vamos, no lo tengo muy claro. Algo que sí tengo claro, eso sí, es que este corto muestra muy bien lo cerca que puede llegar a estar este terror cósmico con otros géneros al ser tan específico, pero a la vez tan ambiguo. La mayoría dice también que el terror cósmico hace hincapié en lo vasto de nuestro desconocimiento y lo enorme que puede allí esconderse, tal y como este corto hace hincapié en que realmente no sabemos cómo es Dios, y no lo podremos saber porque, como la cita al comienzo dice, nadie puede hacerlo.
Habréis visto que hasta ahora hemos estado tratando de demarcar el género, darle forma si queréis, o más o menos la imposibilidad de hacer tal cosa. Pero al menos nos hemos hecho una idea general de lo que hace al género lo que es y dónde se colocaría este género de terror respecto a otros, más o menos. Está ahí entre medias de un terror gótico, un terror religioso y un terror psicológico. Pero la realidad es que hasta ahora solo hemos hablado del horror cósmico, no de terror. Para los que no sepan la diferencia, terror se refiere al sentimiento de miedo y anticipación respecto a un peligro, mientras que el horror se dice que es como una repulsión a algo visto. Podemos decir entonces que el horror toma una forma física que no existe en el terror. Como ejemplo, hemos visto que Lovecraft apelaba al miedo de la insignificancia y la imposibilidad de una sabiduría superior. Pero, para hacer tal cosa, lo que hacía era personalizar esos miedos en algo físico, sus deidades y monstruos. Cthulhu, el meteorito o el color que cayó del cielo, etc. Pero claro, también existe una forma de terror cósmico que no tiene ninguna representación física de los miedos, al menos una que no es explícita. Dentro de este terror cósmico podemos ver dos formas principales de hacerlo. La primera es una forma más tradicional, con una entidad que sigue mostrando la insignificancia del ser humano y una sabiduría que es imposible para nosotros de comprender, pero lo hace sin mostrar a dicha entidad en ningún momento. Por ejemplo, aquí muchos pondrían a la película de El Faro de 2018, ya que defienden que es un terror cósmico, lo cual puedo entender, pero para mí siempre ha sido como un terror psicológico sobre el aislamiento, aunque vamos, que buena puta suerte intentando entender esa película, la verdad. Te lo juro, tío, en plan, no puedo hablar del Faro sin que me venga a la cabeza el puto meme de William Dafoe diciendo Fortnite. Fortnite. Algo que sí pondría en esta categoría es al creepypasta y la posterior adaptación a serie online de Ted the Caver, es decir, Ted el espeleólogo en español. Como digo, en un primer momento era un creepypasta escrito en una página web a modo de diario en nada más y nada menos que 2001, en los comienzos de internet, vaya. Es más, muchos lo llaman uno de los primeros, sino el primer creepypasta. Nosotros, sin embargo, nos vamos a centrar en la adaptación a serie que Alex Archives hizo, porque sinceramente me parece la mejor de todas. Y de nuevo, me da visuales que poder ponernos en la pantalla. La serie comienza con la presentación de nuestro protagonista, Ted, que simplemente está haciendo los vídeos que vemos como una forma de mostrar y documentar lo que él y su amigo, al que llama B, han descubierto en uno de sus viajes al interior de una cueva. Ted nos cuenta que ha encontrado algo, un pequeño agujero en las profundidades de esa cueva que al parecer tiene una corriente, se puede sentir el aire moverse a través de él, por lo que sospecha que quizás en realidad conecte con otra cueva o quizás incluso otro sistema entero. Es por eso que deciden intentar abrir el agujero para poder ver qué hay al otro lado, y durante los siguientes vídeos somos testigos de el duro y lento proceso de romper roca con diferentes herramientas hasta que puedan entrar. Estamos hablando de escenas de varios minutos, cada una en casi total oscuridad, simplemente viendo cómo utilizan martillos, cinceles y taladradoras en silencio. Lo cual sí, puede ser aburrido a momentos, pero también le aporta un realismo increíble. En fin, llaman a la caverna al otro lado del agujero la tumba de Floyd, que a su vez hace referencia a la historia real de Floyd Collins, un espeleólogo que quedó atrapado durante una de sus exploraciones a una cueva y se le intentó rescatar durante varios días hasta que murió antes de que le pudieran sacar de allí. Ted y B siguen su excavación, a pesar de extrañas ocurrencias como esta. Finalmente consiguen abrir un pasadizo. Ted pasa a través de él, teniendo que arrastrarse entre enormes rocas poco a poco por lo estrecho que es. Llega al otro lado y empieza a documentar lo que ve con la cámara, pero es obvio que hay algo extraño con esa cueva. Ted dice que toda la roca está cubierta en una especie de cera oscura, y las rocas mismas parecen estar en formaciones no naturales. En una de las paredes ve un grabado de un raro jeroglífico y decide salir de allí. Cuando se está arrastrando a través del pasadizo, escucha lo que describe como el sonido de rocas deslizándose sobre rocas. En el siguiente episodio traen a un nuevo personaje, Joe, a quien quieren enseñar lo que han encontrado, ya que es un espeleólogo profesional. Joe parece animado y muy interesado en ver lo que Ted le cuenta.
se mete a la tumba de Floyd y tras varios minutos sale, pero ahora totalmente cambiado. Está cubierto en heridas, sin emoción alguna, como totalmente traumatizado, no quiere ni hablar y simplemente se va de la cueva lentamente. En el siguiente episodio, Ted explica que no sabe qué ha pasado con Joe, que no ha vuelto a escuchar nada de él. Tras esto, Ted se mete en la cueva y se arrastra de nuevo hasta la tumba de Floyd. Es allí que en toda la oscuridad ve como una pequeña luz, algo que le hace escapar lleno de pánico. Se arrastra ante la roca, provocando muchísimos cortes en sus brazos y espalda, pero consigue salir de allí. Pasados unos días, Ted sube el último episodio. Está trastocado mentalmente, actúa de una forma totalmente errática, un comportamiento que recuerda al de Joe. Llora, no sabe a dónde mirar, tiene tics raros. Sea lo que sea que vio en esa cueva, ha cambiado totalmente a Ted. Él dice que tiene que volver a la cueva. Tiene que volver a la tumba de Floyd. Y es así que la serie termina. Y sí, efectivamente, nunca llegamos a saber qué se supone es lo que ha hecho enloquecer a Joe y Ted. De ahí que sea terror y no horror. No hay revelación de la entidad, ni un monólogo de un villano, solo la aplastante sensación de que Ted se ha encontrado con algo fundamentalmente fuera del marco humano. Ted no es atacado por algo maligno, sino que se encuentra con algo tan ajeno que destroza su sistema conceptual y por lo tanto lo hace enloquecer. Por eso creo que es una buena muestra de terror cósmico, incluso si quizás se pueda interpretar de otra manera como un fantasma o un monstruo distinto. Se alude a una sabiduría prohibida que rompe la mente de Ted cuando la ve, y hasta cierto punto se puede decir que replantea el papel del ser humano, quizás no en el universo, sino en la misma Tierra. Solo nos podemos imaginar lo que Ted pudo ver en aquella cueva, y las revelaciones que eso le creó para que haya perdido totalmente el juicio, finalizando con ese llamamiento de que tiene que volver, una fuerza que le hace tener que regresar a la cueva. Y una última pregunta de si nosotros lo hubiéramos visto en este vídeo, si realmente Ted hubiera mostrado aquello que le ha hecho enloquecer, ¿hubiéramos enloquecido también nosotros? Entonces, como habéis visto, la única diferencia entre este terror cósmico y el horror cósmico lovecraftiano típico es el hecho de que no se muestra al monstruo, sino que solo se le hace implícito. Pero eso no quiere decir que esta sea la única forma de crear terror cósmico, ya que, como siempre, tenemos que volver a lo mismo. Los miedos a los que apela son que existe una sabiduría a la que somos incapaces de acceder y que somos insignificantes en el universo. La verdad que si lo piensas un segundo, realmente estos miedos son muy existencialistas. Una filosofía, además, que se desarrolló y fue compartida por muchos artistas y escritores en la época de Lovecraft. La base del existencialismo es que la vida no tiene sentido, no tiene significado, y si la tiene, no vamos a ser capaces de entenderla igualmente, ya sea porque no podemos entender las acciones de un dios, o porque rechaces que hay dioses en general y simplemente sea todo fortuito. Como podéis ver, este pensamiento conlleva consigo las dos características del terror cósmico, una epistemología imposible y una insignificancia completa. Todo esto lo digo porque en este subgénero del terror cósmico, o más bien existencialista, se encuentra un escritor que me fascina y al que sinceramente le tengo que dedicar su propio vídeo en un futuro. Porque, madre de Dios, me refiero a Thomas Ligotti. Ligotti ha producido durante los años cientos de historias cortas, y tal y como hacía Lovecraft, la mayoría fueron publicadas por primera vez en revistas pulp de terror. Hay mucho entre lo que elegir, pero creo que una de las mejores para este vídeo es la historia de Netescurial. La historia comienza con un narrador anónimo que relata el hallazgo de un extraño y antiguo documento, un manuscrito religioso descubierto en los archivos de un monasterio en una isla perdida en el norte. Este manuscrito, que empieza a traducir, revela las creencias de una secta de monjes que no adoraban, sino más bien temían a una entidad llamada Netescurial. Hasta aquí os daréis cuenta de que sigue una estructura totalmente Lovecraftiana, pero es ahora que las cosas cambian porque a medida que se adentra en el texto descubre que Netescurial no es una deidad tradicional, sino algo mucho más profundo e insidioso. Los monjes la describen como una presencia que no está por encima ni fuera del mundo, sino que está impregnada en él, incrustada en toda la materia del universo.
Netescurial tampoco es descrito como un dios del amor, del orden o del caos, sino como una especie de infección metafísica, una podredumbre en el corazón mismo de la realidad. Los monjes creían que todos los dioses y demonios, todas las estructuras del significado, no eran más que máscaras animadas por esta fuerza subyacente. Toda la materia, el pensamiento, la fe, ya estaba contaminado por la presencia de Netescurial. El narrador, perturbado pero fascinado, continúa su traducción incluso cuando percibe que las propias palabras empiezan a afectarlo. Sus sueños se vuelven extraños, su percepción del mundo comienza a cambiar. Es como si el mero hecho de conocer a Netescurial bastara para invocarlo en su vida. A medida que la historia avanza, se vuelve cada vez más evidente que el narrador está siendo arrastrado al mismo abismo epistemológico que consumió a los monjes siglos atrás. Empieza a sospechar que incluso sus pensamientos ya no le pertenecen. La narrativa se fragmenta sutilmente, su voz pierde coherencia. Finalmente, la historia termina de forma abrupta y sin resolución alguna. No conocemos el destino de ninguno de los que aparecen en ella. Como pasa con el diario de Ted, al hacerlo tan poco explícito, es difícil decir a ciencia cierta cuál es el mensaje y la naturaleza de lo que se esconde detrás de lo que nos muestra. Pero conociendo a este autor, que de nuevo a lo mejor hablo de él con mucho más detalle en un futuro, es fácil llegar a la conclusión de que este Netescurial en realidad es una representación de la terrible locura que es la misma consciencia de estar vivo. La verdad más oscura de todas. Nuestra existencia no tiene otro sentido que el de sufrir y reproducirnos, manteniendo así la pútrida cadena de negación y dolor que es la historia humana. De nuevo, no me voy a detener mucho, pero Ligot es conocido por tener un existencialismo pesimista que encaja perfectamente con este mensaje. Por eso, Netescurial está impregnado en el todo, en la materia de todo lo que existe, y cuando alguien empieza a entender eso, a conocer la verdad absoluta, que es Netescurial, comienzan a enloquecer e intentan de todas formas posibles ignorarlo. Por eso también que el narrador dejara de investigar con las últimas palabras siendo «no voy a morir en una pesadilla». El horror aquí no es un monstruo que nos muestra lo pequeños que somos en el universo, sino que en este caso es el mismo universo y el hecho de que podamos tener conciencia de este mismo. Vamos, Thomas Ligotti se va a un terror cósmico que abraza y potencia los elementos existencialistas hasta que se convierten en lo principal. Volviendo a Lovecraft y dejando de lado esta crisis existencial, el movimiento que creó, como habréis visto hasta ahora, se ha convertido en algo muy popular y ha sido explorado de muchas maneras. Lo que empezó como un señor de Providence que comenzó escribiendo poemas racistas ha acabado como una ola cultural enorme que continúa a día de hoy y se ha incorporado en nuestra vida cotidiana, el zeitgeist actual si queréis llamarlo. Seguramente uno de mis géneros favoritos de todos los tiempos. Porque, como hemos visto, incorpora muchos elementos de otros géneros y les da un giro completamente nuevo, haciéndolo además un género seguramente de los más adultos que existen en el terror. Porque, como hemos visto con mi señor Thomas Ligotti, se te puede ir a lo más deprimente y horrible que existe, la verdad. Si hemos dicho que una de las bases del terror gótico es apelar a los miedos del lector a través de las narrativas, el terror cósmico hace lo mismo, pero se va seguramente a uno de los terrores y a uno de los miedos más básicos que existen en el ser humano. La pregunta que seguramente ha existido durante más tiempo en toda nuestra civilización. El por qué. El por qué del todo. Madre mía, ojo cuidado, otro salto temporal. Otro día más, otro día sin la película de terror de BioShock. Han pasado 58 años. En fin, básicamente eso concluye nuestra explicación del género y cómo ha evolucionado y cómo se lo ha tratado a lo largo de los años, empezando con Lovecraft y luego siendo explorado y expandido en diferentes rumbos. Así que ahora lo único que me queda son mis recomendaciones si queréis introduciros a este género. Afortunadamente, hoy en día es más fácil que nunca introducirse y obviamente recomiendo a todos los creadores que he mencionado en este vídeo. Aunque, naturalmente, el maestro Lovecraft es siempre una de las mejores formas para introducirse que puedo recomendar. Sé que no es para todo el mundo y sus relatos pueden llegar a ser un poco repetitivos. Lo que he contado, ¿no? En la llamada de Cthulhu de un profesor de una universidad que encuentra diferentes pistas que poco a poco desvelan la oscura realidad de los primigenios. Es básicamente la estructura que sigue prácticamente
todos sus relatos de terror cósmico. También ya como algo más personal, que a mí es una de las cosas que menos me gusta de Lovecraft, a pesar de que en general amo al autor, es el hecho de que mete con calzador un montonazo de comentarios y opiniones, incluso si está intentando parecer objetivo. Obviamente aquí hay que hacer especial mención a su racismo, que lo mete en todo lo que puede. Pero vamos, si eso no te importa y si te gusta esta estructura, entonces perfecto, vas a amar completamente a Lovecraft y sus relatos. Pero si no te gusta, también hay mil y una forma de introducirte incluso en el mismo universo que creó. Hoy en día tienes vídeos y wikis explicando el lore del mito de Cthulhu en más detalle, adaptaciones de muchos de sus relatos como la película de Dagon, producida en España por cierto, que está basada en La sombra sobre Innsmouth, además de muchos juegos. Ya he mencionado la adaptación de La llamada de Cthulhu de 2018 al principio del vídeo, pero tienes juegos de todo tipo de géneros. Así como, por ejemplo, a mí me encantan los juegos de construir bases y ciudades y la gestión de recursos y tal. Y qué sorpresa, también hay un juego de este tipo llamado Worshippers of Cthulhu, en el que tienes que fundar una base de creyentes en la cima de R'lyeh y despertar al primigenio como objetivo final. Y por ahora no le he dado muchas horas, solo un par, pero madre mía, anda que no es adictivo. Por tener tienes incluso juegos de mesa basados en el universo de Lovecraft, como Mansiones de la Locura. Por otro lado, si no te interesa el universo de Lovecraft y prefieres investigar otras historias y universos, pero que todavía se mantengan en el género de terror cósmico, puedo recomendar el manga de Junji Ito, por ejemplo, llamado Uzumaki. No el anime, no hablamos del anime en este canal, ¿ok? No existió ningún anime. También recomiendo Dredge, un juego de 2023 que se asemeja bastante al terror Lovecraftiano más tradicional, pero que tiene como su propia historia y universo aparte. Diría que justamente en este juego el factor de miedo es uno de los más bajos, así que si eso es un problema para ti, este juego sería perfecto. Y en la literatura recomiendo personalmente The Immaculate Void de Brian Hodge, es decir, El vacío inmaculado en español, aunque tristemente nunca ha sido traducido, así que solo lo vais a poder leer si sabéis inglés. Por último, si queréis algo incluso de entrada más fácil y totalmente gratis, tienes la serie de terror analógico de Gemini Home Entertainment, que obviamente tenía que mencionar en algún momento si no explotaba. Es una serie sobre un planeta viviente que está como mutando y consumiendo otros planetas con un objetivo que todavía no se sabe. La serie es una puñetera maravilla, pero la verdad es que es muy confusa. Pero afortunadamente para vosotros también tengo un vídeo en este canal explicándola. Así que si os interesa os dejaré el link en la descripción. De todas formas, hoy en día el género es más común y popular que nunca. Y lo que digo, si queréis conocerlo más y no sabéis por dónde empezar, siempre tenéis al bueno de Lovecraft. Existen seguramente cientos de colecciones de sus cuentos y relatos en español, con traducciones además que sinceramente son maravillosas. Vamos, tan maravillosas la verdad que os puedo decir que habiéndolo leído tanto en inglés como en español, me parece que las cosas están incluso mejor escritas en las traducciones que las versiones originales. Supongo que es porque los traductores prefieren decorar un poco los textos para que queden las cosas más bonitas, ¿no? Y líricas, incluso cuando no es totalmente exacto respecto a lo que está escrito originalmente. Pero vamos, sí, por ejemplo, esta edición creo que me costó como unos 13-15 euros. Y tienen los cuentos de terror más conocidos y más clásicos de Lovecraft, desde La llamada de Cthulhu hasta el horror de Dunwich, hasta La sombra sobre Innsmouth, hasta Las montañas de la locura. Es lo que digo, tampoco que os sorprenda si no os gusta el estilo de Lovecraft, ya que es un estilo un poco especial, pero a pesar de todo es más que evidente que el universo y el movimiento que ha creado a través de estos pequeños relatos es completamente increíble. Y bueno, con esto básicamente llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado lo que os he contado, espero que os haya fascinado este género como a mí me fascina, y espero que si ese ha sido el caso, le deis una oportunidad aparte e intentéis consumirlo y participar en él, porque es lo que digo, es más fácil que nunca y hay muchísimos creadores que lo están cultivando en todo tipo de medio. En fin, ya lo único que me queda es agradeceros que hayáis llegado hasta aquí, si me estáis viendo ahora mismo. Espero que no os haya hecho muy largo el vídeo y espero que hayáis entendido lo que es el terror cósmico y mis puntos de vista. De nuevo, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.